igual para los coleguitas que recién de repente se están incorporando el día de hoy. En nuestra sesión pasada vimos tuvimos una clase de inducción, por así decirlo, ¿ok? Entonces no es que de repente no van a entender cositas del curso, no, ¿ok? Vamos a poder llevar claro todo esto. Ok, entonces habíamos visto una clase de inducción en la que habíamos visto un poquito sobre la importancia de la gestión de recursos humanos, sobre cómo esta ha ido cambiando, cómo esta ha ido evolucionando a la actual gestión que tenemos el día de hoy, la diferencia, ¿no?, entre asistentes, encargados, directivos y generalistas de recursos humanos. Y ahora vamos a ver lo que es la gestión de nuestro talento. Ok, ¿cuáles son los objetivos de nuestra sesión el día de hoy? Como objetivo de la sesión tenemos ver el reclutamiento y selección de personal, estrategias, técnicas y herramientas, la inducción y el onboarding de nuevos empleados, la evolución del desempeño, métodos y sistemas, que eso lo vamos a ver de manera, por así decirlo, lo que es evaluación de desempeño muy superficial, porque tenemos una última sesión, en nuestra sesión número 6, donde sí profundizamos más sobre métodos de evaluación de desempeño, gestión del potencial y desarrollo profesional y por último la retención del talento, ¿ok? Entonces vamos a ver todos estos aspectos el día de hoy y vamos a empezar primero por el reclutamiento y selección de personal. Recordarán que en nuestra sesión pasada, ¿ok?, hicimos, ¿no? No sé si de repente todos los coleguitos se acuerdan que en nuestra sesión pasada habíamos hecho, un momentito, por favor, ya está. Habíamos hecho lo que era nuestro ciclo de vida del trabajador, ¿no? Que dijimos acá el trabajador, así como el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, también habíamos visto que el trabajador tenía su ciclo de vida desde el ingreso, su desarrollo, ¿ok?, su crecimiento y por último su desvinculación. Así que nosotros el día de hoy vamos a arrancar por esta primera parte que hablamos del ingreso del trabajador. ¿Ok? Y ahora, un trabajador, ¿cómo ingresa a las empresas? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo los trabajadores ingresan a las empresas. De hecho, hay muchas formas en las que alguien puede ingresar a una empresa. ¿Ok? De hecho, definitivamente, ¿no? La manera más óptima va a ser mediante un proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Ahora, también puede ser que el trabajador puede entrar por recomendación. Puede ser que el trabajador puede ingresar a la empresa por designación directamente. ¿Ok? ¿Es válido en la entidad privada? Sí, sí es válido. En la entidad pública no, a menos que seas un cargo de confianza. ¿Ok? Pero en la entidad privada sí, es totalmente válido que de repente se tengas, no lo sé, la empresa sea empresa familiar y te asignen tu puesto, ¿ok?, que tengas alguna recomendación o que la persona tenga confianza en ti para ejercer ese puesto y no te hace pasar por ningún proceso de reclutamiento y selección, sino que directamente te convoca y te coloca el puesto, ¿ok? ¿Es válido? Sí, pero no es lo óptimo, no es lo ideal, ¿ok? Ahora, vamos a continuar. Ahora vamos a empezar. Entonces, una de las principales formas de ingreso que tienen los trabajadores, que es a través de los procesos de reclutamiento y selección. ¿Ok? Para ello vamos primero a empezar con una pequeña conceptualización de qué es el reclutamiento y selección de personal. ¿Ok? Todo este proceso, todo esto es un proceso que realizan cualquier empresa para poder atraer, evaluar y contratar, ¿ok?, a los candidatos más idóneos para ocupar los puestos vacantes dentro de una empresa. ¿Ok? Es el proceso por el cual nosotros atraemos candidatos. Sí. Cuidado, por favor, estimado, tenemos un micrito prendido, por favor. ¿Ok? A ver, coordinadora, por favor, si nos apoya, por favor, con el micrito que se ha encendido. ¿Ok? Entonces decíamos, ¿no?, que esto es todo un proceso que nos ayuda a poder cubrir las vacantes de nuestro puesto, ¿no? Pero no solamente cubrir para tapar el huequito y ya, no, sino cubrirlo con la persona más adecuada para este puesto, porque ese es el principal objetivo de todo un proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? Es precisamente encontrar a la persona ideal para el puesto ideal, ¿ok?
Ahora, el proceso no lista efectivo de reclutamiento y selección permite que las organizaciones puedan encontrar el talento adecuado para alcanzar sus objetivos estratégicos y medir su desempeño, y crear una fuerza laboral competitiva. Ok, es decir, el reclutamiento y selección buscan que coloquemos a la persona correcta en el puesto para que se pueda desarrollar todo ello. ¿No? ¿Y qué es primero que nada la persona correcta? ¿O cómo identificamos que tenemos a la persona correcta dentro del puesto de trabajo? ¿Ok? No es la elección de la persona correcta para un puesto de trabajo, no va a depender directamente del perfil más destacado o no va a depender de la persona de repente que tiene o del candidato de repente que tiene el CV más corto, más grueso, por así decir, no, sino que depende netamente de encontrar a la persona que pueda entrar exacto en este huequito, en este espacio que tenemos, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que de repente todos nosotros eh, llevamos una vida alimenticia muy desordenada. De repente consumimos alimentos que no son sanos, consumimos bebidas que no son que no son las más adecuadas para nuestra salud. De repente consumimos muy poca agua, ¿ok? Y ya empezamos a notar estragos en nuestra salud física, ¿no? Que esta mala alimentación ya nos está mostrando estragos en la salud física, ¿no? Como debilidad, como pérdida de masa muscular, como aumento de peso, todo ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a decir, ok, necesitamos, necesitamos traer a alguien que nos pueda ayudar a poder superar este problema que tenemos, ¿no? Alguien que nos pueda guiar, alguien que nos pueda dar las herramientas para poder superar el problema alimenticio que todos acá tenemos. ¿Ok? Muy bien. Y yo de repente agarro y me voy a buscar al profesional que va a venir para poder ayudarnos, ¿ok? Listo, ¿ok? Voy a buscar al profesional que va a poder venir para poder ayudarnos. Y yo encuentro dos perfiles. Encuentro el perfil uno de repente, que es un nutricionista que acaba de terminar su carrera, ¿ok? Acaba de terminar hace un par de meses su carrera, está ejerciendo trabajos de manera personalizada, de manera individual, es decir, independientemente, ¿no? Atiende a varios pacientes, a veces por ahí consigue de repente clientes virtuales, ¿no? Pero ya está entrando al ejercicio de su carrera. Ok, y después voy y consigo un ingeniero de sistemas. Un ingeniero de sistemas que tiene una maestría, que tiene un doctorado, que tiene cursos de especialidad en Harvard, ¿ok? Que ha tenido amplia experiencia laboral, de repente en las empresas más importantes del sector. ¿No? Entonces, ¿cuál es el error que a veces cometemos en recursos humanos, ¿no? De decir, tengo un perfil, ¿ok? Que es de alguien en sus inicios, alguien que está todavía caminando, alguien que está recién insertándose a este mundo laboral, y tengo otro perfil que es destacado, un perfil que tiene peso, un perfil que ya tiene renombre. Pues, ¿qué es lo que hacemos en recursos humanos? Uy, me voy por el perfil que tiene renombre. ¿Ok? Me voy por el ingeniero de sistemas. Y sí, efectivamente voy a tener al mejor ingeniero de sistemas del mundo de repente en mi empresa, pero no importa que sea el mejor ingeniero de sistemas, no me va a poder solucionar el problema que yo tengo, en este caso que todos tenemos, ¿no? En el ejemplo. Porque a mí de nada me sirve traer al ingeniero de sistemas más destacado del mundo si mi necesidad es de encontrar a alguien que nos pueda brindar asesoría alimenticia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que contratar a ese nutricionista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque no tenga el perfil más destacado como el ingeniero de sistemas, es el único que puede cubrir la necesidad que en ese momento tiene mi empresa. ¿Ok? Entonces, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero a veces pasa eso. ¿Ok? A veces pasa que nos dejamos llevar por los perfiles destacados, ¿ok? Pero que ese perfil no es lo que cubre la necesidad de mi empresa. Y ahí vienen por eso las contrataciones erróneas que siempre jalan colita. Contratar a la persona que no es la adecuada para tu puesto para el puesto que tú estás buscando, siempre va a arrastrar colita, como quien dice, no siempre te va a traer algún problema, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar. No tenemos que buscar ni al mejor ni al más destacado,
¿ok? No, sino que tenemos que encontrar a la persona que necesitamos, ¿ok? Y para ello, primero nosotros tendríamos que empezar a definir, como ya hemos mencionado, la necesidad y cómo sé, ¿ok? ¿Cómo puedo saber qué es lo que, cómo puedo saber qué es lo que quiero, qué es lo que necesito a través de la elaboración de un perfil de puesto? ¿Qué es un perfil de puesto? ¿Okay? Un perfil de puesto es que tú puedas utilizar un formato, algo propio. Hay varios formatos también que los que se pueden guiar, pero que tú puedas utilizar un formato o algo donde puedas definir claramente las funciones que va a ejercer este puesto de trabajo y donde también puedas definir claramente qué tipo de experiencia quieres que tengas, qué tipo de conocimiento quieres que tenga la persona, qué nivel de estudios, o de repente no es necesario un nivel de estudios, ¿ok? Que definas básicamente qué es lo que quieres para que los candidatos que vayas a traer cumplan, o por lo menos estén dentro del margen de este perfil. ¿Ok? Ese es el primer paso que todos tenemos que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú de repente veámoslo así, ¿ya? Supongamos que te vas, te vas al mercado, ¿ok? Si tú te vas al mercado a ciegas, por así decir, ¿ok? Simplemente llegas al mercado, ¿ok? Vas a encontrar un montón de cosas en el mercado, ¿no? Un montón de frutas, verduras, abarrotes, ¿ok? Que lo que va a hacer de repente es que tú agarres y empiezas a comprar todo lo que ves, ¿no? De repente incluso hasta compras de más, compras de excedes en tu presupuesto, ¿ok? Pero va a ser eso, que tú compres así todo lo que ves, listo. Y cuando llegues a casa, de repente te vas a dar cuenta que, supongamos, que ya tenías papas, pero compraste más papas. Que ya tenías bastante arroz, pero compraste más arroz. Que de repente te urgía tener plátanos y te olvidaste de comprar los plátanos. ¿Ok? Te va a pasar eso, ¿no? Que vas a duplicar de repente lo que ya tenías y no vas a adquirir lo que verdaderamente necesitabas. ¿Por qué? Porque te fuiste ciegas. Pero si tú agarras en casa y previamente te haces una lista de mercado, ¿no? A ver, ¿qué tengo? Papas ya no porque tengo, arroz ya no porque tengo. ¿Ok? Ya no vas a hacer gastos innecesarios. ¿Ok? Vas a decir, ah, ya, necesito fruta, necesito esto, necesito el otro. Cuando vayas al mercado ya no te vas a ciegas, sino que ya vas, sacas tu lista y te vas de frente. No tengo que comprar esto, ya está. Y cuando llegas a casa ya vas a cubrir la necesidad que tienes. Es lo mismo en el proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Si tú te mandas a ciegas a convocar candidatos, ¿ok? Si tú de repente dices quiero una secretaria para mi empresa y sacas de frente, no se busca secretaria, van a venir un montón de CVs, un montón de currículums con diferentes perfiles unos de otros, ¿ok? Perfiles totalmente diferentes unos de otros y te va a generar la confusión de decir, a ver, ¿qué quiero? Quiero esto, quiero el otro, pero acá tengo otro, no sé qué es lo que quiero, ¿ok? Y al no saber qué es lo que quieres, no vas a contratar a la persona adecuada. En cambio, si tú previamente te estableces, quiero que la persona tenga este perfil de conocimientos, de experiencias, de estudios para que realice estas funciones, cuando mandes a traer candidatos, se van a tener que ajustar a ese perfil, ¿ok? Y después de que ya estableciste tu necesidad, después de que ya sabes ahora sí qué es lo que quieres, ya viene el paso del reclutamiento de reclutamiento de candidatos. ¿Ok? Ahora, en este paso del reclutamiento de candidatos, ¿ok? Reclutamiento viene de la palabra atraer, ¿ok? Reclutar, atraer, convocar. Que el reclutamiento es el proceso mediante el cual, permítanme, ya está, perdón. El reclutamiento es el proceso mediante el cual nosotros atraemos a los candidatos. Y tenemos diferentes formas para poder atraer a estos candidatos. Tenemos cuatro formas, podríamos decir incluso, ¿ok? Tenemos el reclutamiento interno, el reclutamiento externo, el reclutamiento directo y el reclutamiento mixto, ¿ok? Y vamos a empezar a hablar uno por uno de ellos, ¿ok? Que parece muy sencillo en realidad. Por ejemplo, acá vemos el reclutamiento interno. El reclutamiento interno es cuando yo voy a permitir que mis candidatos puedan ser mis propios trabajadores. Es decir, voy a reclutar a mis candidatos dentro de mi empresa. ¿Ok? Por ejemplo, tengo de repente el puesto para asistente de recursos humanos, ¿ya? Tengo el puesto para asistente de recursos humanos. Muy bien. Dentro de mi empresa, ¿ok? Entre mi propio personal que me apoya,
¿Ok? Voy a encontrar de repente muchas personas que pueden estar interesados en este puesto de asistente de recursos humanos. Por ejemplo, tengo de repente mis pasantes, mis practicantes, mis becarios, ¿ok? Mis pasantes, mis becarios, todos ellos, eh, pueden ser de repente ellos ya están en la capacidad y cumplen con el perfil para poder contratar, para poder asumir este puesto de asistente de recursos humanos. Bien, de repente los demás puestos de asistencia de mi empresa, el asistente logístico, el asistente almacén, el asistente administrativo, de repente ellos quieren hacer esta rotación a recursos humanos, cuentan con la capacidad, el perfil, los conocimientos, ¿ok? Tengo que permitir que postulen. Lógicamente, ¿no? A mi jefe de recursos humanos no le voy a permitir que me postule al puesto de asistente, ¿no? ¿no? A puestos más elevados que el de recursos humanos, no dependiendo, ¿eh? Normalmente no se les permite, pero por ejemplo, hay veces en los que los trabajadores necesitan un poquito de liberación laboral, ¿no? O un poquito por así decir, renunciar de repente a la carga de alta responsabilidad que pueden tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prefieren pasar a este puesto de asistente. Normalmente eso no se permite, pero hay empresas que sí hacen la excepción, ¿ok? Entonces, lo que se busca con este reclutamiento interno es, uno, dar la oportunidad a tus propios trabajadores de que ellos puedan postular al puesto que estás convocando. Mediante ello también se puede lograr la promoción de personal o la promoción interna, ¿no? Por ejemplo, tengo disponible el puesto de jefe de recursos humanos, ¿ok? Y tengo mi asistente de recursos humanos. Mi asistente que de repente ha trabajado ya en la entidad, ya conoce los procesos, ya sabe cómo es el manejo del área, cumple con el perfil para poder entrar en ese puesto, ¿ok? Cualquiera diría, lo ideal sería que esta persona pueda ocupar ese puesto de trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que yo agarro a este asistente que lleva años trabajando en la empresa, que cumple con el perfil, que conoce el manejo, y le traigo de frente a otro jefe? Ni siquiera le di la oportunidad de que pueda postular, porque bueno, fuera, ¿no? Postulo, pero hay un candidato mejor que yo, bueno, tendré que mejorar, ¿no? Lo intenté. Pero ¿qué pasa si ni siquiera le doy esa oportunidad al candidato? Sino que de frente vengo y le impongo al nuevo jefe. ¿Ok? Eso va a generar en un asistente, en este ejemplo, ¿no? A este asistente, eso le va a generar una desmotivación total. ¿Ok? ¿Por qué? Va a decir, o sea, por gusto me quedo en esta empresa, porque nunca van a valorar mi trabajo, porque nunca voy a poder ascender, porque esta era mi oportunidad de ascenso y ni siquiera me han considerado o ni siquiera me han dejado competir por este puesto. Y mi motivación se viene abajo. ¿Ok? Entonces, no, es darle la oportunidad. Y ojo, en este ejemplo que les pongo del asistente, no es decirle directamente al asistente, bueno, tú eres la persona más idónea para ocupar el puesto de trabajo, ahora eres jefe. No, eso se llama ascenso laboral, que no está mala, está bien, que también se puede trabajar de esa manera, ¿no? Darle directamente el ascenso a él, ¿ok? Se puede hacer eso. Pero cuando hablamos de reclutamiento interno, no es darle directamente el ascenso a un trabajador. El reclutamiento interno es permitir que este trabajador compita por ese puesto con otros candidatos también de la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, hay que ver el proceso de reclutamiento y selección como si fuese un programa de televisión, ¿ok? Un programa de estos de reality de televisión, ¿ok? ¿Cómo? ¿De qué tratan estos programas de televisión? Son una competencia, ¿no es cierto? En las cuales inician varios participantes. Estos participantes van pasando las diferentes pruebas, ¿ok? Algunos que no pasan las pruebas se van eliminando, hasta el final quedarnos solo con un participante que es el ganador de este concurso. ¿Ok? Es lo mismo, exactamente lo mismo en el proceso de reclutamiento y de selección. Es un concurso, de hecho, los procesos de reclutamiento y selección para el sector público se les denomina concursos públicos. ¿Ok? Pero es un concurso en el cual ingresan varios participantes, que en este caso son mis candidatos, van a pasar por diferentes pruebas. En cada prueba vamos a ir eliminando candidatos, eliminando participantes, hasta que nos quede solo el candidato ganador. ¿Ok? Entonces, cuando permitimos que mis propios trabajadores postulen, es para que ellos puedan competir
¿ok? Puede ser que agarren con el puesto, como puede ser que no, pero que definitivamente ellos van a tener una ventaja competitiva, sí, sí la van a tener. ¿Ok? Y es lo justo. ¿Por qué? Porque son mis trabajadores. De alguna u otra manera, tengo que poder proporcionarles algún beneficio. ¿Ok? Ahora, bondades de este reclutamiento interno. ¿Ok? ¿Cuáles son aspectos positivos de que yo pueda convocar a mi personal por reclutamiento interno? Uno, que aumenta la motivación laboral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los trabajadores se dan cuenta de que efectivamente tienen una línea de crecimiento, de que poder ascender en esta empresa va a ser posible. Y también un poco de motivación en el hecho de que de repente yo soy asistente de recursos humanos y postulé al puesto de jefe, pero no agarré ese puesto. ¿Por qué? Porque para ser jefe de recursos humanos tenías que tener la maestría, tenías que ser magíster y tú eres licenciado. Entonces yo como asistente, ¿eso a qué me va a motivar? Me va a motivar a decir, voy a estudiar la maestría. ¿Por qué? Porque la próxima vez que este puesto esté disponible, ya no lo voy a dejar pasar. Esta vez sí voy a cumplir con el perfil, ¿ok? Y que eso es la motivación intrínseca de cada trabajador para poder encontrar, para poder conseguir sus mejoras. ¿Ok? Entonces, y también otro aspecto positivo, una bondad también del reclutamiento interno, es que es un proceso económico. ¿Ok? El hecho de que yo pueda convocar a mis candidatos dentro de mi empresa va a ser bastante económico, porque ¿cómo lo puedo hacer? A través del WhatsApp corporativo, a través de los correos electrónicos corporativos, a través de flyers, imprimir flyers y pegarlos por la empresa. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué no va a ser eso? Un proceso bastante económico de reclutamiento. ¿Ok? Es bueno por ese lado, ¿no? Pero también así como tenemos aspectos positivos, ¿ok? De reclutamiento interno, también vamos a encontrar aspectos que no van a ser del todo positivos. Vamos a encontrar aspectos también que van a ser, que no son, no es que sean malos, sino que tampoco son tan positivos, ¿no? Por ejemplo, un aspecto importante que no es tan positivo de reclutamiento interno, ¿no? Por lo general, cuando pasamos un proceso de reclutamiento y selección, o nosotros mismos, cuando hemos postulado a una empresa, muchas veces hemos llegado a veces hasta la etapa final, ¿no? O nos hemos sentido tan confiados de haber hecho un bien, de repente una entrevista, una prueba, que hemos pensado en el que de repente este puesto ya es mío. ¿Ok? Que ya nos hemos dado casi por seguros o nos hemos confiado de que ya nos iban a contratar, ¿no? Esto a todos nos ha pasado en algún momento. Y a los que no les haya pasado, prepárense porque en algún momento esto sí o sí vamos a pasar todos. Pero llegado el momento, no nos contratan o ya no recibimos comunicación de la empresa. ¿Ok? Y de alguna manera esto resulta frustrante para los candidatos que no hemos ganado. ¿Ok? Frustrante, de repente un poco triste, de repente dudoso, molesto, frustrado, depende de cómo cada uno lo maneje, ¿no? Pero aquella persona que me diga, no, ni me da igual, ¿no? Normal, porque yo tampoco no quería entrar ahí, ¿ok? Está utilizando, de alguna manera está protegiéndose un poquito a través de ese comentario, ¿no? Que definitivamente cuando sentimos algo seguro y no lo obtenemos, duele, ¿ya? Pero ¿qué pasa? En las empresas, normalmente, nosotros no lidiamos con el dolor o con el enojo o frustración o pena del candidato que no ganó. Porque el candidato que no ganó simplemente notificó que no ganó, que para una próxima será y listo, no vuelvo a saber más de él. ¿Ok? Pero en este caso, en este caso de reclutamiento interno, yo sí voy a tener que lidiar con el candidato que no ganó. Porque ese candidato que no tuvo el puesto no significa que se va de la empresa. Él se queda todavía en su puesto de trabajo. ¿Ok? Y ahí sí, yo voy a tener que lidiar con el candidato que no ha ganado, ¿no? A veces también puede generar revanchismos, como decir, qué raro que haya ganado la otra persona, ¿no? Qué raro si no cumplía con el perfil. O de repente más exigencias de ver, quiero ver por qué yo no gané, quiero ver por qué yo sí. ¿Ok? Entonces, ese sí puede ser un aspecto negativo del reclutamiento interno. ¿Ok? Que tenemos que lidiar tanto con los trabajadores con el trabajador o con el candidato ganador, como con los candidatos que no han ganado porque se quedan dentro de mi empresa. ¿Ok? Y como mencioné también el revanchismo. Así que el reclutamiento interno, con eso no queremos decir que no hay que optar por él. De hecho, es la primera fuente de reclutamiento que tenemos que optar
¿Por qué? Porque ¿quién mejor que mis propios trabajadores para que puedan ocupar otros cargos dentro de mi empresa? ¿Ok? ¿Quién mejor que ellos? ¿Ok? Por ese lado yo sí tengo que siempre considerarlos a ellos. ¿Ok? Pero también conocer qué puede traer, cuáles son las consecuencias que puede traer. Ahora tenemos el reclutamiento externo. ¿Ok? Que es todo lo contrario al reclutamiento interno. El reclutamiento externo ya es el proceso, este, ya es el proceso mediante el cual ya es el proceso mediante el cual nosotros traemos candidatos de afuera de la organización, ¿ok? Cuando mis candidatos ya van a ser ajenos a mi empresa, ¿no? Beneficios de este reclutamiento externo. Ah, no, perdón, primero vamos a ver las fuentes de reclutamiento externo. ¿Cómo puedo, ¿cómo puedo, a ver, ya, cómo puedo atraer candidatos de manera externa? Tengo muchas fuentes para poder atraerlos, ¿no? Por ejemplo, acá en los comentarios me mencionaba, ay, se me cerró los comentarios, a ver, ahora sí, listo. En los comentarios, por ejemplo, me mencionaba, José me mencionaba, el directo es el que se le dice hosting, ¿ok? No tanto, no tanto, ¿ok? Pero tenemos, por ejemplo, en el reclutamiento externo, tenemos los headhunting, ¿ok? ¿Qué significa o quiénes son los headhunting? También los llamados cazatalentos, ¿ok? ¿Quiénes son? Son personas especializadas en este proceso de reclutamiento y de selección que se encargan de hacer este proceso para otras empresas o que se encargan de tener cartera de perfiles y vender estas carteras de perfiles. Se los conoce así como los cazatalentos. ¿Por qué? Porque ellos están detrás así como el cazador que está detrás del ave, porque igual estos cazatalentos, estos headhunting, están detrás de los perfiles, detrás de las personas, ¿ok? Que cumplen con ciertos perfiles, ¿para qué? Para guardar su disponibilidad. Y cuando en el momento, de repente yo como empresa agarro y digo, de repente estoy buscando un director logístico, ¿no? Entonces, por lo general, los headhunting son para puestos de alto rango, de alto nivel. Entonces, yo pongo, estoy buscando un director de relaciones públicas, supongamos, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace este headhunting? Agarra y ve todo mi perfil, ve todo lo que yo estoy requiriendo para para este director de relaciones públicas, y el headhunting viene a mi empresa y me dice, tengo 3 perfiles que me cumplen con lo que tú estás pidiendo. Exactamente, con todo lo que tú quieres, estos 3 perfiles cumplen, ¿no? Entonces, yo como empresa, ¿qué le digo? No, ya, chévere, pásame por los perfiles. El headhunting me va a decir, ya, pero te tengo que cobrar. Ok, te tengo que vender mis perfiles. Entonces, ¿y cuánto me cobra el headhunting? Ok, el headhunting cobra bastante bien, solamente por colocar los perfiles, para que tú termines de elegirlos. Ok, a ellos se le conocen como los hunting, ¿no? Como los cazatalentos. Ellos más que todo son para talento senior o para puestos de trabajo ya de mayor rango, mayor especialización. Ok, por otro lado también vamos a ver lo que es a través de las plataformas de empleo, ¿no? Como por ejemplo LinkedIn, CompuTrabajo, Boomerang y otras más plataformas virtuales de empleo. Ok, por ese medio también podemos atraer candidatos a través de las redes sociales también. Recordar de que si tú quieres atraer candidatos a través de las redes sociales de tu empresa, asegúrate que tu empresa tenga un buen posicionamiento en redes sociales. ¿A qué nos referimos con buen posicionamiento? Que tenga por lo menos que tengan por lo menos una buena cantidad de seguidores y la verificación. ¿Ok? La verificación ya sea de Facebook y de Instagram, ¿no? Que son las principales. ¿Qué es la verificación? O de TikTok también. ¿Qué es la verificación? ¿No? Cuando te dan el check azul al lado de tu nombre, indicando de que tú has pasado por todo un proceso de validación, por todo un proceso de validación, ¿ok? Y que efectivamente no se trata de alguna, de alguna estafa o algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vas a de repente publicar tu anuncio por redes sociales, puedes caer en que muchos de estos puedan replicar, ¿ok? Que muchos puedan replicar las estafas, que puedan replicar tu convocatoria para generar estafas,
¿ok? Y nunca va a ser bueno que el nombre de tu empresa esté involucrado con estafa, ¿no? Entonces, siempre, si es que vas a hacerlo por redes sociales, hay que tener una cuenta activa, ¿no? Una cuenta verificada. También podemos atraer a través de los outsourcing, ¿ok? Son los outsourcing o también las llamadas empresas terciarizadoras. Y es que este proceso de reclutamiento y de selección es tan grande para las empresas y tan importante que se han creado empresas cuyo principal objetivo es realizar este proceso de reclutamiento y de selección de personal a otras empresas. No, esto más que todo aplica, por ejemplo, para las empresas grandes. Supongamos las mineras, por ejemplo, ¿no? Estas mineras, que son empresas grandes, ellos no es que su personal de recursos humanos se encargan de hacer reclutamiento, selección de personal, no, a menos que sea un personal ya, un talento senior, ¿no? Pero no, ellos qué hacen? Ellos, supongamos, necesitamos 40 operarios, ¿ok? Le dan esto a una empresa tercerizadora, por ejemplo, existen como Manpower, Adecco, Laborumberitas, muchas de ellas, ¿ok? En las que ellas son las que se encargan de hacer todo el proceso hasta llevarle a la empresa los 40 operadores que necesita. ¿Ok? Entonces, ahora, entonces es básicamente poder obtener todos los perfiles de afuera, ¿no? Algunos beneficios del reclutamiento externo. Primero que nada, la variedad de perfiles que yo puedo tener, ¿no? Y que no habíamos mencionado eso en el reclutamiento interno. Algunos también de los aspectos no tan positivos del reclutamiento interno es también la limitación de perfiles, ¿ok? Que si yo quiero de repente, supongamos que quiero un jefe de recursos humanos en mi empresa, ¿ok? Y estoy pidiendo a alguien que tenga maestría para ocupar ese puesto de trabajo, pero solamente voy a aplicar reclutamiento interno y dentro de mi empresa ningún trabajador tiene maestría. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Limitarme a los perfiles que yo tengo. ¿Ok? En cambio, en el reclutamiento externo no tengo que limitarme los perfiles, por el contrario, en el reclutamiento externo puedo ser mucho más estricto, mucho más minucioso, más detalloso en lo que quiero. ¿Por qué? Porque si uno no cumple, van a haber otros 20 que sí van a cumplir. ¿Ok? Entonces acá tengo variedad de perfiles. ¿Ok? Eso es un aspecto positivo. Otro aspecto también positivo del reclutamiento externo es poder, podríamos decir, poder refrescar un poquito en mi personal dentro de la empresa, ¿no? Es bueno, así como también es bueno dar la oportunidad a las personas que ya laboran dentro de mi empresa, también es bueno poder integrar nuevas personas. ¿Por qué? Porque esas nuevas personas vienen con su propia cultura, valores, ¿ok? Para poder enriquecer más el ambiente de mi empresa. ¿Ok? Y aspectos que de repente no son tan positivos del reclutamiento externo, ¿ok? Primero que nada, la inversión. ¿Ok? Que hacer un reclutamiento externo sí es realmente caro. Es muy costoso hacer un reclutamiento externo. ¿Ok? También dependiendo de la cantidad de puestos que tú estés buscando, ¿no? Pero, por ejemplo, estas páginas para publicar empleos como CompuTrabajo, Boomerang, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta publicar un empleo? El paquete más económico que tienen, ¿ok? El más económico, les voy a hablar en dólares, ya lo pueden ustedes convertir más o menos a la moneda de vuestro país, ¿ok? El más económico no baja de los $50 por anuncio, ¿ok? No baja de los $50. Ahora, este paquete económico, ¿ok? Que es el básico, por así decir, no te es funcional para poder llevar un adecuado proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque este paquete te limita las postulaciones. Pueden haberse postulado 10,000, pero solamente te va a mostrar 60 CVs. ¿Ok? 60, que no es nada en realidad. ¿No? Así que tienes que pagar un paquete un poquito más especializado. No tienes que pagar un paquete un poco más costoso. ¿No? Por ejemplo, un headhunting. ¿Cuánto me cobraría un cazatalentos? Supongamos que el puesto que yo estoy buscando le quiero pagar $1,000. El headhunting me va a cobrar un sueldo más. Solamente por traerme la cartera de candidatos me va a cobrar un sueldo más. $1,000 para el headhunting y lo demás que yo tengo que invertir todavía en mi proceso. Y ni hablar, ¿no? De las empresas, las terciarias, ¿no? Las outsourcing. Las outsourcing, ¿cuánto te cobran? Uf, las outsourcing te pueden cobrar hasta a 20, 30% del sueldo anual de cada uno de los trabajadores que contratan.
¿ok? Te puede cobrar de cada uno de ellos, ¿ok? Y entonces es muy caro, ¿ok? Ojo, pero siempre cualquier gasto que hagamos, claro, ¿no? Nos dicen, ¿no? Es para puestos de alta gerencia. Claro, y a eso iba, José, ¿no? En realidad de que estos gastos no, pues no tenemos que verlos como pérdida o como gasto, sino que es una inversión. ¿Por qué? Porque al final el trabajador me tiene que generar más de lo que yo he invertido en él. ¿Ok? Entonces, y de hecho, ¿no? ¿Y por qué muchas empresas podríamos decir, pero se podrían economizar todo esto haciendo ellos su propio proceso, ¿no es cierto? Sí, es verdad, si cada uno hace su propio proceso y si de repente ya no quiero headhunting porque me cobran muy caro, yo podría hacer mi propio proceso, sí, ¿ok? Y me saldría mucho más económico, ¿ok? Pero ¿qué? Yo haciendo mi propio proceso, yo mismo corro el riesgo de equivocarme al contratar a la persona y eso me va a generar más gastos. En cambio, optar por una outsourcing o por un headhunting me da un nivel de garantía de que ellos me van a hacer el proceso correcto. Y si es que por A o B, porque ellos trabajan en base a garantías también, ¿ah? Y si es que por A o B, el headhunting o la outsourcing me trajeron al trabajador, me pusieron al trabajador y no es lo que yo necesito, no demuestra desempeño, una pésima actitud de repente, ellos se encargan de solucionar el problema. Ellos se encargan de traerme, de volver a iniciar para traerme al candidato. ¿Ok? Entonces, básicamente es como adquirir el paquete con la garantía. ¿Ok? Entonces, por eso que muchas empresas optan por ellos. ¿Ok? Entonces, pero sí, el reclutamiento externo sí va a meditar una inversión más fuerte, a diferencia del reclutamiento interno. ¿Ok? Y también tenemos el reclutamiento mixto, antes de pasar al reclutamiento directo. El reclutamiento mixto, que es cuando yo voy a permitir que mis candidatos sean tanto internos como externos. ¿Qué es el ideal poder aplicar el reclutamiento mixto? ¿Por qué? Porque a través de este reclutamiento mixto no les quito la oportunidad a mis trabajadores, se pueden postular, ok, a mi personal externo, ok, también puedo ahorrar costos con mi reclutamiento externo. ¿Por qué? Porque como ya voy a tener una cantidad de candidatos internos, de repente ya la inversión que yo pueda hacer para traer candidatos externos puedo disminuir un poco, ok, me va a traer ello y también aumente el nivel de competitividad. ¿Por qué? Porque los externos saben que el interno tiene una mayor ventaja y el interno sabe que está siendo retado por perfiles externos que pueden ser mejores que los que ellos tienen. ¿Ok? Y eso aumenta el nivel de competitividad de mi concurso. Entonces, es el más adecuado, ¿no? Poder trabajar con un reclutamiento mixto. ¿Y cómo es un reclutamiento directo? El reclutamiento directo es contactar directamente a los candidatos potenciales. Básicamente es cuando yo no, básicamente es cuando yo, cuando el candidato no viene a mí, sino que yo voy al candidato. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, ex trabajadores. Tengo un ex trabajador que se fue, renunció por algún motivo, incluso de repente se jubiló, ¿ok? Pero yo sé que esta persona cumple con el perfil idóneo, ¿ok? Yo sé que esa persona es el perfil idóneo para este puesto de trabajo. Yo mismo lo contacto no para darle el puesto de trabajo, sino para invitarlo a que postule. ¿Ok? Para invitar a que postule a este puesto. También de referencias, ¿ok? Decirles a mis propios trabajadores, ¿no? De repente tienen necesito una persona para el puesto de asistente logístico. Si ustedes tienen a alguien que sepa que cumpla con este perfil, que tenga disponibilidad de horario, ok, mándenme su contacto, ¿no? De repente acá está, le mando mi contacto, es referencia, su recomendación. Mis propios trabajadores me están recomendando, refiriendo a esta persona. Y yo voy y contacto a esa persona. ¿Ok? Entonces el reclutamiento directo es cuando yo voy directamente a un perfil conocido, a un perfil recomendado y lo invito a postular. ¿Ok? Este reclutamiento directo, por lo general, también se va a aplicar para puestos, hasta de personal de línea o de alta gerencia, ¿no? Por ejemplo, jefes de área o gerente general o algo, ¿no? Ya para estos puestos directamente. Y de hecho, por lo general, los procesos de reclutamiento y selección, por ejemplo, acá está, y eso quería aclararle, José, ¿no? Por ejemplo, lo que hace el headhunting normalmente hace un reclutamiento directo.
Para mí como empresa, el headhunting es un reclutamiento externo, pero lo que el headhunting hace para tener sus candidatos es un reclutamiento directo. ¿Ok? Que el headhunting agarra, te ubica y te dice, tú eres especialista de recursos humanos. Sí, sí soy. Listo, ¿me puedes mandar tu CV? ¿Para qué? Para tenerte en cuenta si es que encuentro algún puesto de trabajo que se adapte a tu perfil. Ah, toma. ¿Ok? Es decir, el headhunting vino directamente a mí. ¿Ok? De repente me hablará mis pretensiones salariales, ¿ok? Experiencia, me hará como una pequeña entrevista. No es que el headhunting después de la entrevista ya me va a contratar o algo, simplemente lo que él va a hacer es guardar mi contacto, guardar mi CV. Y cuando vea algún puesto de trabajo que se adapta a este perfil, me va a consultar mi disponibilidad, mis pretensiones salariales, si conoce tal empresa, y me va a indicar de que va a pasar mi perfil a esta empresa. ¿Ok? Entonces, así trabaja también el headhunting, ¿no? El headhunting puede llegar a generar buenas ganancias, ¿ah? Puede llegar a generar eh, buenas ganancias, ¿ok? Pero también es un trabajo también es un trabajo bastante arduo el que hace, ¿no? Entonces, son las fuentes de reclutamiento que tenemos, que ya nosotros como recursos humanos tenemos que escoger, ¿ok? La fuente de reclutamiento, uno, que mejor se adapte a la cantidad de candidatos o de puestos que queremos cubrir, y dos, también medir nuestro presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que tenemos para todo este proceso? Porque recuerda que todo tu presupuesto no lo puedes gastar únicamente en el reclutamiento de candidatos. Se vienen más cosas más adelante que también van a requerir tu presupuesto. Entonces también tienes que medir tu presupuesto. Por ahí Matías nos dice, ¿hay posibilidades de pelear tu puesto con alguien que tiene una carrera completa, sea generalista de recursos humanos? O sea, en el sentido en que si vos no tenés una cartera completa, pero una carrera completa, pero tienes experiencia en puestos similares con tan solo un curso, muy bien. Eso también es importante mencionar, ¿ok? Va a depender mucho esto de la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, hay empresas en las que se fijan mucho en los conocimientos, más que conocimientos, en tu nivel educativo que tienes. ¿Ok? Hay empresas que se fijan mucho en este nivel educativo que tú puedes tener, como también hay empresas que se van a fijar más en la experiencia. Y eso va a depender incluso más que del reclutador, de lo que la empresa quiera pedir. Por ejemplo, las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿ok? Estas empresas no se van a fijar tanto en que si tienes título, maestría, doctorado, PhD, no se van a fijar tanto en ello, sino que estas empresas también, al de repente no tener una estructura organizacional clara de lo que necesitan, de lo que quieren más que todo una persona técnica, alguien que venga de frente a poner manos a la obra, ¿no? Estas empresas desde la micro, pequeña y mediana empresa no quieren que ingresen trabajadores de repente con conceptos muy elaborados, ¿no? De repente con aplicaciones teóricas, ¿ok? Que para esas empresas en realidad no les suma mucho, sino que quieren alguien que entre de frente, manos a la obra, a la acción. Y esas personas, por ejemplo, sí se van a fijar en los conocimientos, en la experiencia que tú tienes en puestos similares. Para ellos vale más la experiencia. Pero, por ejemplo, para empresas ya más grandes, para estas empresas, ellos ya no se fijan tanto, ojo, así se fijan en la experiencia que tienes que tener, pero ya no se van a fijar, o mejor dicho, ellos ya van a buscar a alguien que pueda aportar un poco, o que su aportación vaya un poquito más a lo intelectual, por así decirlo, ¿no? Que su aportación vaya un poquito más a la aplicación de nuevas metodologías, aplicación de nuevas tendencias, proyectos de mejora, y que para esos puestos sí van a requerir de repente personas que tengan por así decirlo, un mayor nivel educativo, ¿no? Entonces, depende mucho de la empresa, pero sí, ya hay personas, sí puedes ejercer lo que es un generalista de recursos humanos, como menciono, en este sector de empresas de las micro, pequeñas y medianas, con cursos, ¿ok? Con validaciones, por ejemplo, con certificaciones, por eso mencionaba con nuestra coordinadora del inicio la importancia de certificarse, ¿ok? Sí, sí puedes validar con ello, ¿ok? Ahora, también, ¿no? Antes de pasar a nuestro siguiente tema, una recomendación en general, ¿ok? Y es que nosotros tenemos que buscar el crecimiento, que el crecimiento tiene que ser parejo, ¿ok? Para el candidato adecuado, el crecimiento tiene que ser parejo entre,
entre el nivel de experiencia y el nivel de conocimiento. ¿Ok? Si este crecimiento no es, eso tiene que ser como una balancita de peso, ¿ya? Que tienen que estar equilibrados. Porque si el crecimiento deja de ser en algún momento equilibrado, va a pesar uno más que el otro. Y eso sí me puede afectar en el desarrollo eso sí me puede afectar para las convocatorias de mi empresa, ¿no? Por ejemplo, les comento rápidamente el caso de una alumna que tuve. ¿Okay? Una alumna que me acuerdo que terminó su último año de la universidad, ¿no? Ya estaba en quinto de la universidad, terminó muy bien. Esta alumna, ni bien terminó en diciembre, en enero ya esta alumna ya había sacado su bachiller, ¿no? Rapidísimo había sacado su bachiller. Después, todo enero, febrero, marzo, me acuerdo, esta alumnita estaba haciendo todo lo que era para su título. Ya estaba haciendo su tesis, todo listo para su título y ya en marzo, abril más o menos, ya había sacado su título profesional. Es decir, en menos de 4 meses de lo que había terminado, de lo que recién iba a ser una egresada, ya tenía su bachiller y su título, ¿no? Excelente, para muchos era excelente, admirable, muy bien. No, y me acuerdo que estaba hablando hace años, ¿ah? Y me acuerdo que ya por ese año, antes de la pandemia todavía, yo inicié a estudiar la maestría, en el 2019 más o menos, ¿no? La maestría te dura 2 años, ¿ok? Y prácticamente un año más para que hagas tu proyecto. ¿Ok? Entonces la maestría, yo empecé a estudiar la maestría, yo ya tenía varios años ya como titulada, ¿ok? Y esta alumnita empezó junto conmigo la maestría, ¿ok? Que yo, o sea, de mi alumna se convirtió en mi compañera de maestría, ¿no? Que yo todavía la fastidiaba y le decía, mejor te hubiese desaprobado en la universidad, ¿no? Si tanto querías estudiar, y se reía y me decía, no, que todavía, que es que yo quiero, me dijo, yo puedo ir avanzando a la maestría, me dijo, no puedo ir avanzando a la maestría, ya está, listo. Hicimos la maestría, terminamos juntas, incluso yo me demoré un poquito más en sacar el título de magíster. ¿Ok? Pero esta alumnita ni bien terminó, ella me ganó. Es decir, ella ya era magíster mucho más antes que yo. Me ganó, ¿no? Listo. Y bueno, ya después con la alumnita ya no tuvimos más contacto después de que acabamos la maestría. Todo ello, ya también por pandemia, todo ello, pero ya en algún momento nos contactamos, ¿ok? Me parece que nos encontramos en una feria laboral, me parece, ¿no? Y que esta alumnita agarra y le pregunta, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo, no? ¿En dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás laborando? Y me agarra y me dice, en ningún lado ahorita. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y me dice, yo he cometido un error, me dijo. Juan, yo ahorita soy magíster, me dijo, ¿ok? Pero no tengo casi nada de experiencia laboral. ¿Por qué? Porque la primera experiencia laboral que tuve fue mientras estudiaba la maestría, que estaba como en puestos de asistencia, dijo, pero muy poquito también, ¿no? Porque después entró esto de la pandemia y ya, prácticamente me botaron del trabajo, ¿no? Entonces, y ahorita, por ejemplo, yo soy magíster, pero con muy poquita experiencia laboral. Me dijo, y por ejemplo, yo me postulo a puestos de asistencia administrativa, asistente de recursos humanos, y no me aceptan. ¿Por qué? Porque estoy muy sobrevalorada para esos puestos. ¿Ok? Porque las empresas saben que mi perfil, que en este caso, ¿no? Una persona con una maestría, una magíster, ya no está para ocupar puestos de asistencia. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el riesgo que ellos corren si me contratan? En el que en la primera oferta laboral que signifique algo de mejora para mí, yo no voy a dudar y la voy a tomar. Y ellos no quieren contratar a alguien para que después de un tiempito se vaya. ¿Ok? Y ellos saben que va a ser así, ¿no? Porque pueden contratar a esta chica como asistente de recursos humanos. Pero si viene a otra empresa y bajo el mismo sueldo le ofrece un puesto de jefatura, con el mismo sueldo, se va a ir por el puesto de jefatura, sin lugar a dudas, ¿no? Y ninguna empresa corre ese riesgo de decir, voy a contratar a alguien para que de acá un tiempito se vaya, ¿no? Jamás hacen eso. ¿No? Y me dicen, entonces, para puestos de asistencia no me contratan porque estoy sobrevalorada. Y para puestos de jefatura tampoco me contratan porque no tengo la suficiente experiencia laboral. Tengo el perfil académico, pero no tengo la experiencia laboral. Y me dijo, y ahorita me encuentro en el limbo laboral, en el que tengo muy poca experiencia para algunos puestos, pero estoy muy sobrevalorada para otros puestos. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué le pasó eso a esta alumna? ¿Ok? Hay muchas razones, no vamos a decir que esta es la única, hay muchas razones, pero parte de ello fue de que esta alumnita empezó a crecer aceleradamente, a correr, a crecer en su perfil académico, olvidándose de su experiencia laboral.
¿ok? Y en este caso le generó el desequilibrio que para esa fecha le generó problemas para poder encontrar el trabajo. Así como también en las empresas tenemos todo lo contrario. ¿Ok? Tenemos personas que ni bien egresaron a veces, no sacaron su bachiller, o ni bien llevaron algún curso o algo, ¿ok? Agarraron un buen puesto de trabajo, ¿ok? Y listo, y se quedaron ahí, ¿no? Y tienen bastante tiempo de experiencia laboral, y tienen buena experiencia laboral, ¿ok? Esto me pasa sobre todo, por ejemplo, con personal minero, con los ingenieros, ¿ok? Hay ingenieros que tienen experiencia laboral, pero admirable, que han trabajado en diferentes mineras, han asumido diferentes proyectos, que saben, que conocen, que la experiencia ha hecho todo por ellos, ¿ok? Pero ¿qué pasa a veces? Que digo de repente, si tengo un supervisor y quiero ascenderlo de repente no lo sé, a jefe de grupo. A este supervisor quiero ascenderlo de repente a jefe de grupo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que para yo poder ascender a este ingeniero, tiene que estar titulado. Pero este ingeniero que ya lleva laborando como 10 años sigue siendo bachiller. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A veces vienen los ingenieros y nos dicen, ¿por qué no nos han considerado para el ascenso? ¿No? Si yo llevo trabajando acá 7, 10 años, ¿no? Si yo prácticamente lidero a mi equipo, ¿por qué han puesto a la otra persona? Porque no cumples con el perfil, porque no has sacado tu título. Entonces, ¿qué pasa? Ellos también se generaron su desequilibrio. Crecieron ampliamente en la experiencia, pero se olvidaron de su perfil académico. Entonces, y eso sí te va a jugar en contra. ¿Ok? Eso sí te va a jugar en contra ya en tu búsqueda de experiencia laboral. Entonces, por eso siempre recomendamos. Si de repente tú ya creciste altamente en experiencia, es momento de que empieces a igualar tu experiencia en tu nivel de conocimientos. Nunca es tarde para empezar a estudiar. Y si de repente tú creciste aceleradamente, ¿no? En tu nivel académico, pues empieza a preocuparte ya por igualar tu nivel de experiencia. ¿Ok? Para que mientras tú estés en un equilibrio, ¿ok? Vas a tener más posibilidades de poder ingresar a cualquier organización, ¿ok? Siempre y cuando estés en este equilibrio, ¿ok? Ahora, una vez que ya hemos seleccionado, una vez que ya hemos elegido nuestra forma de reclutamiento y ya tenemos a nuestros candidatos, ¿ok? Ahora sí va a tocar pasar las técnicas de selección, que también lo vamos a ver como que también vamos a verlo esto como el proceso de descarte, ¿ok? Este, Ahora, este proceso de descarte, bueno, como ya tenemos a todos nuestros candidatos, ahora llega el momento de empezar a, a eliminar a mis candidatos, a eliminar a mis participantes. ¿Ok? Y para ello vamos a tener diferentes filtros para poder ir, diferentes filtros, ¿ok? Para poder ir ya poco a poco deshaciéndonos de los candidatos, por así decirlo, aunque suene un poquito brusco, ¿ok? Y vamos a empezar primero por el proceso de descarte del análisis del currículum vitae. En esta parte de las técnicas de selección, o también llamado proceso de descarte, de repente le va a sonar esto un poquito duro, ¿ya? Pero hay que ser sin corazón, ¿ok? Hay que ser sin corazón en esta parte, ¿ok? No puedes tú ponerte a hacer exclusividades, ¿ok? O ponerte de repente en recursos humanos tienes que trabajar con dos aspectos, con un corazón cálido y con una mente fría. En determinados momentos tienes que utilizar tu corazón cálido con tu personal y en determinados momentos tienes que utilizar tu mente fría para tomar decisiones. En esta parte de las técnicas de selección llega el momento de guardar un ratito tu corazón cálido y sacar tu mente fría. ¿Por qué? Vas a tomarlo así, ¿ok? Imagínate que tú dentro de tu casa vas a alquilar una habitación, ¿ok? Vas a alquilar una habitación dentro de tu casa. Ahora, es una persona que va a entrar a tu casa a convivir contigo, que va a vivir también con tu familia, que va a utilizar el cuarto que tienes, que va a utilizar el mismo baño, la misma cocina, la misma sala, que va a compartir tus áreas comunes. Entonces tú, para hacer ingresar a esta persona, ¿ok? ¿Serías estricto o de repente serías un poco tolerante? A ver, ¿cuántos de acá me dirían, yo sería estricto o yo sería tolerante? A ver, vamos, los leo. ¿Qué actitud tomarían ustedes para decidir quién va a entrar a vivir a su casa? ¿Ok? ¿Estrictos o serían tolerantes? De acuerdo a esa actitud, nosotros vamos a poder elegir a quién va a entrar.
¿ok? Entonces, definitivamente la mayoría dirían, yo voy a ser estricto. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar ingresar cualquier persona acá que va a estar cerca mío, va a estar cerca de mi familia, va a estar dentro de mi casa. No, yo haría, pero un filtro, pero un señor filtro, ¿no? Yo te pediría que tengas, que seas estudiante, pero que si eres estudiante tienes que tener acá el aval de tus papás, ¿no? De que ellos me van a pagar todo ello, ¿no? Yo quiero saber que vienes de una familia decente, una familia que te ha educado en valores, ¿no? Si eres trabajador, quiero tus boletas de pago para certificar que verdaderamente trabajas, ¿no? Quiero también, incluso quiero tus antecedentes penales, policiales, judiciales, ¿no? Porque yo quiero sentirme seguro o segura dentro de mi propia casa. ¿Ok? Quiero entrevistarte, quiero conocerte un poco también, ¿no? Si es que tienes referencias de anteriores alquileres, llamaré y diré, ¿no? ¿Qué tal se comportaba el inquilino? ¿Cómo era, no? ¿Por qué? Porque es una persona que va a entrar. Es lo mismo para la empresa. Los candidatos son potenciales trabajadores que van a entrar a tu empresa, ¿ok? Y tú de repente, tú no agarrarías y dirías de repente para bien, tú dirías de repente, esta persona quiere contratar, pero no tiene trabajo. Uy, pobrecito, no tiene trabajo, de repente, y de repente necesita dónde vivir, necesita dónde descansar, ¿no? Ya, que se quede en mi casa, no lo harías. Porque te pondrías a pensar, ¿no? Si no tiene trabajo, ¿de dónde me va a pagar? No lo aceptarías. O de repente que venga una persona y te diga de repente, ¿no? Sí, yo quiero alquilar, yo tengo trabajo, yo soy una persona muy responsable, todo ello, ¿no? Listo, pero esa persona llegó de repente y es desordenada esa persona, ¿no? Tiene todo botado por la casa. Tú dirías, no quiero una persona que yo no soy tampoco empleado, ¿no? Yo no soy su asistente personal para estar recogiendo sus cosas, no. Serías muy estricto, es igual con los trabajadores. ¿Ok? Entonces, el primer descarte del currículum vitae es un descarte en el cual tú tienes que agarrar lo que tú quieres tu perfil de puesto. Literalmente, tienes que agarrar tu perfil de puesto donde tú habías puesto, ¿no? Yo quiero que sea, supongamos, que yo fui licenciado en estas carreras, ¿no? Quiero que tenga maestría y quiero que tenga colegiatura habilitada. Listo, y quiero que tenga 3 años de experiencia, supongamos. ¿Ok? Es cuando literalmente tú agarras el perfil de puesto y agarras el currículum. Si cumple con todos los requisitos que tiene al 100%, pasa a una siguiente etapa. Si le faltó uno de 3, estoy pidiendo 3 requisitos, le faltó uno, descartado. ¿Ok? Y muchas veces podemos decir acá, pero de repente ese uno que le faltaba lo puede aprender, lo puede desarrollar. Sí, es cierto, es totalmente cierto. ¿Ok? Pero ¿por qué yo me quedaría con el perfil de alguien que puede ser que aprenda cuando acá tengo otros 20 perfiles que ya tienen ese conocimiento? ¿Ok? Entonces, si le faltó uno, solo descartado. ¿Ok? Y es así, es drástico el descarte. ¿Ok? Agarras los que tienen 100% de requisitos se quedan contigo, los demás descartados, ¿no? Ahora, supongamos que ya completaste tu 100% de requisitos y de repente te quedaron muy poquitos candidatos, te quedaron, no lo sé, 10, 15 CVs, ¿ok? ¿Qué es lo que puedes hacer en este caso? Ya puedes empezar a buscar aquellos que cumplen al 90, 80% y poder integrarlos. ¿Ok? Pero lo ideal es que te quedes solamente con el 100%, ¿ok? Y los demás descartados. Esta fase del análisis del CV es sencilla. ¿Por qué? Porque por lo general aquí tú ni ves los nombres de los que se han postulado. ¿Ok? Y eso le da mayor objetividad, que tú ni siquiera ves los nombres. Incluso, si tú de repente haces tu convocatoria a través de CompuTrabajo, Boomerang, de estas portales web, ¿ok? Estos portales web son los que directamente ya te hacen ese filtro, en los que agarran y te dicen, tú tienes acá en este momento 1000 candidatos. De estos 1000 candidatos, 90 cumplen al 100%. ¿Ok? No lo sé, 230 al 80%, 440 al 50%, ¿no? 10 perfiles al 0%. Entonces esto ya te ayuda a que tú de frente únicamente descargues los CVs de los que te cumplen al 100%. Entonces, en este proceso es más fácil el descarte del CV porque no ves nombres, simplemente descartas. Y ya solamente te pones a analizar los CVs de los candidatos que te quedaron que cumplen al 100% con el perfil. Y aquí sí, ya puedes empezar a ver nombres.
Ok, aquí ya puedes empezar a ver nombres, ¿no? Ya puedes empezar un poquito a empaparte del conocimiento, experiencia que pueden ir teniendo y como opcional, de manera opcional, puedes iniciar después de tener ya tus candidatos al 100%, que cumplen al 100%, puedes iniciar con una entrevista inicial. ¿Ok? Que no es una entrevista que sea definitiva, sino una entrevista inicial. Una entrevista en la cual a ti te permita conocer a los candidatos. Incluso hasta puede ser una entrevista grupal. ¿Ok? No tiene que ser personalizada esta entrevista, todavía no. Puedes convocar una entrevista grupal en la cual tú puedes agradecer que estén tomando el tiempo para postular, para hacer tu proceso de selección, en la cual les puedes hablar un poquito sobre de qué trata el puesto de trabajo, darles alguna reseña sobre la empresa, sobre principales funciones, ¿ok? Y de repente hacer algunas preguntas generales, ¿no? Como para, acá no es decisivo, acá simplemente es para conocerlos, ¿ok? De hecho, en la entrevista inicial, ¿ok? ¿Qué es lo que también podemos ver un poquito, ¿no? La presencia de la persona, ¿no? Por lo general, definitivamente para un puesto de trabajo, siempre vamos a pedir una persona de buena presencia. Y con buena presencia no nos referimos a que sea bajito, a que sea alto, a que sea morenito, a que sea blanquito, ojos verdes, azules, cafés, no, sino que nos referimos a una persona que tenga un aspecto pulcro, un aspecto limpio, ¿ok? Que se vista de manera adecuada para lo que es un proceso de selección, una entrevista, ¿ok? Para un proceso de selección o una entrevista, la manera adecuada de vestir es formal, o por lo menos semiformal, ¿ok? Esa es la manera adecuada, ¿no? Una persona que demuestre un cuidado personal, ¿ok? Porque esa persona también va a ser imagen de tu empresa. Entonces, desde ahí tú puedes empezar a ver esas cositas, ¿no? Puedes empezar ahí también a ver cómo se expresa la persona, ¿ok? Cuál es su forma de hablar, ¿no? Entonces, es una entrevista preliminar, como quien dice, te estoy mirando, te estoy conociendo, ¿ok? Por eso les digo que también puede ser una entrevista en grupo, incluso. ¿Ok? No puede, no necesariamente una entrevista que sea ya definitoria o algo, ¿no? En las cuales también en esta entrevista preliminar o en esta entrevista inicial, tú puedes empezar, o lo ideal es que tú empieces a poner los puntos claros para ver si las personas aceptan o no seguir en el proceso. ¿No? Por ejemplo, en esta entrevista inicial es buen momento para que tú indiques las condiciones laborales. Por ejemplo, te voy a contratar, el contrato va a ser por tanto tiempo, tu sueldo va a ser este, tu horario va a ser este, y tus funciones más o menos son estas. ¿Estás de acuerdo? De repente no está de acuerdo con el sueldo. Si esa persona no está de acuerdo con el sueldo, ya no va a participar el resto de tu proceso. Y mejor. ¿Por qué? Porque ya también te estás ahorrando, de repente, realizar todo un proceso, llegar hasta el final y que la última, de repente esa persona ya va a ser la que ibas a seleccionar, agarre y te diga, no, por eso solo no acepto, gracias, te deja el aire, ¿no? Entonces, lo bueno es, lo ideal es que de arranque, ¿no? De inicio, tú ya pongas las condiciones laborales para ver si el candidato está o no dispuesto a trabajar bajo estas condiciones. ¿Ok? Por ahí tendríamos que empezar. Después de la entrevista preliminar, ¿ok? Ya podemos empezar a aplicar las pruebas. ¿Ok? En la entrevista preliminar también puedo descartar, ¿ok? También puedo descartar en la entrevista preliminar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo puedo descartar? De repente, ante la impuntualidad, de repente, las personas que no se acercan a la entrevista, entonces, tampoco ya lo vas a tener que considerar para más tareas, ¿ok? Por hecho, para más procesos, ¿ok? Ahí también puedo descartar. Y después ya puedo empezar. ¿Cuál es la recomendación general que damos para que puedas empezar? Bueno, iniciar con las pruebas psicológicas o las pruebas psicométricas. Me parece que por acá teníamos, no. Listo, iniciar con las pruebas psicológicas y psicométricas. ¿Ok? ¿Qué son estas pruebas psicológicas y psicométricas? Dentro de los procesos de selección es necesario aplicar pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas me van a ayudar a medir las habilidades blandas, ¿ok? Es decir, aspectos de la personalidad de mi candidato. Y las pruebas psicométricas me van a ayudar a medir las aptitudes, me van a ayudar a medir las competencias o habilidades duras que tiene mi candidato. ¿Ok? ¿Es necesario que yo conozca esto? Sí. Ahora, normalmente estas pruebas, o mejor dicho, tenemos un pensamiento erróneo de agarrar y calificar la personalidad de cada persona. ¿Ok? Agarrar y decir que hay personalidades buenas, personalidades malas, ¿ok? Agarrar y decir de repente este, que son de repente personas con problemas, y no es así.
De hecho, absolutamente todos nosotros, ninguno acá puede agarrar, levantar la mano y decir, yo me encuentro mentalmente sano. Yo me encuentro mentalmente estable. Yo, en cuanto a mi salud psicológica, estoy 10 de 10, ¿ok? No. Y si alguien lo hace, preocúpese porque hay un serio malestar, ¿ok? Ahí me está demostrando un serio problema ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no existen personalidades buenas ni personalidades malas. Existen personalidades distintas unas de otras. ¿Ok? Y la prueba psicológica me va a ayudar a medir si la personalidad de mi candidato es la adecuada para el puesto de trabajo. ¿Ok? Hay personalidades que se adaptan a ciertos puestos como personalidades que no se adaptan a puestos de trabajo. No, por ejemplo, yo soy una persona supongamos, yo soy una persona de un carácter muy fuerte. Porque yo soy una persona que defiende su posición, defiendo mis ideas y que me gusta siempre cuestionar todo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, mediante el cuestionamiento, encuentro información y encuentro aprendizaje. Me gusta de repente también corregir a las personas, dar una retroalimentación. Si yo siento que alguien está equivocado, ¿ok? Yo tengo que corregir a esa persona, o tengo que debatir a esa persona hasta que se dé cuenta de su error. Ok, muy bien. Mi personalidad es mala, no es mala, simplemente es mía. A algunos agradará, a otros no, pero es mi personalidad. Ok, pero por ejemplo, si a mí, con esta personalidad que tengo, me ponen a trabajar, por ejemplo, en atención al cliente, pobres clientes. Porque el día que el cliente venga y me diga, señorita, sabe que yo no quería ese, yo quería el otro, ¿no? Usted me pidió este. Sí, pero ahora le estoy diciendo que quería el otro, ¿no? Pero es que desde un inicio me ha debido pedir el otro. O en todo caso, venga y dígame, deseo que me cambie el producto por otro. Usted no me puede venir a decir como que me pidió el producto y yo no se lo di, porque no es así. Usted me pidió este y me pidió que lo cambie, ¿no? ¿Qué va a decir el cliente? Malcriado, malcriada, ¿no? O de repente ya es necesario todo eso, simplemente cámbialo. ¿Ok? Entonces, no, mi personalidad para atención al cliente va a sufrir tanto el cliente como yo. No es. Pero, por ejemplo, para supervisor, para coordinador, para abogado, para asistente jurídico, mi personalidad encaja perfecto. ¿Ok? Mi personalidad va a encajar perfecto para ese puesto de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las personalidades se adaptan, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que medir de mi candidato es primero que su personalidad se adapte a este puesto de trabajo y también al clima laboral que yo tengo. No, de repente yo tengo un clima armonioso, tengo un clima bonito dentro de mí, y de repente la personalidad de esta persona de repente es un poquito cizañoso, o veo que es una persona que de repente le gusta generar conflictos, todo ello, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Puede ser muy buen perfil, pero puede entrar y de una romperme todo el clima laboral que me ha costado años construir. ¿Ok? Entonces, para eso es la prueba psicológica, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros no somos psicólogos, ¿ok? Esta parte es para que el psicólogo pueda aplicar netamente estos instrumentos y darles la interpretación y la validación de vida. No, de hecho, ¿no? Si es que tú de repente estás buscando de repente ejercer justamente esta parte de la rama de recursos humanos, lo que yo te puedo recomendar es que complementes es que puedas complementar tus estudios de recursos humanos con algún diplomado o alguna especialidad en mi caso, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ha leído mi perfil, nuestra coordinadora, la Miss Claudita, ¿ok? En este caso yo me vi en la necesidad de tener que estudiar un diplomado de psicoterapia cognitivo-conductual y gestalt, ¿ok? ¿Para qué? No para tratar pacientes, ¿ok? Yo no puedo agarrar y tratar a un paciente y decirle tú tienes problemas de esto, que el otro, que hay que hacer terapias, no. Yo he llevado todo esto ¿para qué? Para poder aplicar instrumentos, ¿ok? Para poder aplicar instrumentos psicológicos, la interpretación y la validación, pero únicamente este conocimiento que yo tengo y por responsabilidad lo puedo llevar al área laboral. ¿Ok? Yo no puedo agarrar y decir a algún candidato de repente, he visto que tienes problemas de depresión, que eres borderline, que tienes problemas de ansiedad. No. Pero yo puedo medir aspectos de su personalidad para mi puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, si de repente alguno quiere ya estar al 100% completo en esta parte de reclutamiento y selección, le puedo recomendar que pueda estudiar ello, ¿no? Y si es que no, ¿ok? Tenemos dos opciones. Uno, tercerizar este proceso a un psicólogo. ¿Ok? Hay centros médicos, centros psicológicos que te cobran en realidad bastante módico por la aplicación
de test psicológicos a los candidatos. ¿Ok? Por eso digo, el presupuesto también tiene que alcanzarme para ello. Pero supongamos que ya mi presupuesto no me alcanzó. ¿Ok? Supongamos que mi presupuesto listo ya no me alcanzó. Lo último, ¿no? Por así decir, pero ya en la última opción, puedes utilizar programas de inteligencia artificial hoy en día que te pueden ayudar con interpretación. ¿Ok? Puedes ayudar. Lógicamente, estos programas te van a dar ni un 10% de la veracidad de la veracidad, ¿no? Y también de la viabilidad que te daría un psicólogo, ¿no? El psicólogo te da el 100%. Estos programas te van a dar 10% tal vez, ¿no? Pero 10% es mejor que nada. ¿Ok? Ya, pero eso ya es una situación de emergencia, ¿no? Si es que ya no tienes cómo hacer, cómo asumir estas pruebas psicológicas, ¿no? Y también tenemos las pruebas psicométricas, que las pruebas psicométricas son pruebas que ayudan a medir habilidades, ¿no? Por ejemplo, de repente muchas veces cuando hemos pasado algún proceso de reclutamiento, selección o algo, de repente hemos podido ver que nos aplicaban a veces pruebas como de razonamiento verbal o matemático, ¿no? Que me decían a veces, marca la respuesta, marca de repente la palabra correcta, marca cuál es el sinónimo, cuál es el antónimo, en el número de series, qué número sigue. ¿Ok? Que decíamos, por ese razonamiento verbal, matemático, ¿ok? No, esas son las pruebas psicométricas. ¿Ok? Son pruebas de habilidad que ayudan precisamente eso, a medir tu nivel de habilidades. ¿Ok? Entonces, y estas pruebas sí son importantes porque de acuerdo a ello yo sé las habilidades que tiene mi candidato y el tipo de personalidad que tiene mi candidato. Ya saben, preferentemente, perdón, preferentemente hay que aplicar estas pruebas, ¿ok? Hay que aplicar estas pruebas con un psicólogo, ¿ok? Y si no, podemos apoyarnos ya de herramientas tecnológicas. Pruebas de conocimientos también es importante, ¿ok? Recuerda, tu candidato en su CV te puede poner que él sabe, que él domina, que él conoce. Hay un dicho, ¿no? Que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Si tú pecas de ingenuo y crees todo lo que dice tu candidato, únicamente, y crees todo lo que dice tu candidato, únicamente por lo que pone en su CV, ¿ok? Ya cometiste, ya cometiste un error. ¿Ok? Tú tienes que validar que verdaderamente tu candidato tenga el conocimiento que te está diciendo. Y como mediante, pueden ser evaluación de conocimientos específicos, habilidades técnicas, puede ser mediante un examen, ¿ok? Puede ser mediante incluso una entrevista de conocimientos, una entrevista en la cual tú no le vas a preguntar, ¿y por qué quieres trabajar acá? ¿Por qué te gustaría estar acá? ¿Cuáles son tus pretensiones? No. Es una entrevista donde tú le vas a hacer preguntas netamente prácticas, ¿no? Por ejemplo, es como que yo le pregunto a mi generalista, ¿cuáles son los tipos de reclutamiento de personal? ¿Ok? Y ustedes me dirían, interno, externo, directo y mixto. Ok, ya sabes. ¿Ok? No te estoy dando la opción de que tú puedas hablar, de que tú puedas de repente desarrollarte libremente, no, sino que te hago preguntas técnicas de lo mínimo que debes dominar. De repente te pregunto, ¿cuál es la ley de beneficios laborales? ¿No? Por ejemplo, si es un generalista de recursos humanos, tienes que conocerla. ¿Ok? Si de repente te pregunto, ¿a cuánto equivale una gratificación para una microempresa? ¿Ok? Tienes que conocerlo. Entonces, para ello, nuestras pruebas de conocimientos también se pueden hacer mediante entrevistas, pero tienes que validar, ¿no? Y recuerda, también tienes que colocar un KPI, es decir, un estándar mínimo, supongamos que tu puntaje sea del 1 al 10, ¿ok? Si saca de repente un 7, todavía puede pasar, pero ya un 6, un 5, un 4 ya no pasa, ¿ok? Hasta ahí queda. También podemos evaluar los conocimientos mediante casos prácticos o dinámicas de grupos. ¿Ok? Hacer que entre los propios candidatos, juntarlos en grupo, de repente ponerles algún caso, ¿no? Para que ellos puedan discutir, para que ellos puedan llegar a soluciones y de acuerdo a ello poder medir no solamente el tipo de solución que darían, sino también cómo trabajan en grupo, cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven, ¿no? En un grupo de trabajo, porque si es que tú los contratas, es muy probable que también tenga que trabajar en un grupo de trabajo. ¿Ok? Entonces, todo ese proceso podemos ir viéndolo, ¿no? Hasta que al final, incluso después de los procesos, ¿ok? Podemos cerrar con una última entrevista laboral.
Y esta última entrevista laboral, ¿ok? Sí se va a recomendar que ya sea personalizada, ya no grupal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de pasar todas estas fases, ahorita le respondo, Saraí, ¿ok? Después de pasar todas estas fases, como por ejemplo las pruebas psicológicas, conocimientos prácticos, dinámicas de grupo, de repente que quieras aplicar, ya para la entrevista final te van a quedar muy poquitos candidatos, ¿ok? De repente, de los 20 con los que iniciaste, es muy probable que te queden 3, 4, ¿ok? Que hayan superado todo con éxito. Entonces, ahí te puedes aplicar una última entrevista personalizada, donde qué es lo que tienes que procurar ver en esta entrevista, ¿no? Tratar de cubrir toda aquella información que ya no tengas disponible. ¿Ok? Por así decir, ya no sería bueno, por ejemplo, que preguntes qué estudiaste, dónde trabajaste, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya lo tengo en su CV. Ya no de repente preguntarle acerca de conocimientos o conocimientos técnicos porque ya tengo su prueba de conocimiento. No, sino que en esa entrevista de repente puedo conocer un poco más a fondo datos personales, de repente el de que me comente sobre las tareas que hacía específicamente en su experiencia laboral, ¿ok? De repente en tu última empresa, ¿qué hacías? ¿Ok? ¿Por qué te estás yendo de tu empresa? ¿Ok? Tratar de encontrar esa información que ya mis demás resultados no me han podido dar. ¿Ok? Y para estas entrevistas, tenemos tipos de entrevistas. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y las entrevistas abiertas. ¿Qué es una entrevista estructurada? Cuando tú haces una lista de las preguntas que vas a realizar y como si fuese cuestionario. Ok, lógicamente ahí tiene que generar un poquito más de confianza, más conversación, ¿no? Pero tú, la entrevista, te riges a hacer, supongamos, tus 10 preguntas. La entrevista acaba cuando tú terminaste de hacer tus 10 preguntas. Ok, ¿a quiénes se les recomienda esta entrevista estructurada? En dos casos. Uno, cuando el reclutador o el entrevistador está iniciándose en este proceso de reclutamiento y de selección. Sí o sí, si eres nuevo, si estás en tus primeros procesos de reclutamiento o tus primeras entrevistas, ¿ok? Si eres un generalista que recién está entrando en actividad, sí o sí tienes que elaborar tus preguntas, hacer tu entrevista en base a esas preguntas. Y dos, cuando tienes varios candidatos para el mismo puesto. ¿Ok? Si tengo 3, 4, 5, 10, 20 candidatos para el mismo puesto, por cuestión de justicia, tengo que aplicar la misma entrevista a todos para que todos sean evaluados por igual. Porque imagínate que tengas 3 candidatos, ¿ok? Y sería muy injusto que entre el primer candidato y le hagas una entrevista técnica, ¿no? De qué harías en esta situación. En el caso de repente de la ley tal, ¿qué nos dice? En el caso de los trabajadores que no cumplen, ¿cuáles son las sanciones aprobadas por ley? Listo, supongamos que es una entrevista complicada, ¿no? Entra de repente el segundo candidato y le pregunto, ¿y por qué crees que el trabajo es para ti? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Por qué te gustaría trabajar con nosotros? Una entrevista, pero mucho más sencilla. Y de repente entra mi tercer candidato y le pregunto, su nombre, ya, ¿por qué quiere trabajar acá? Listo, gracias. Una entrevista de 3 minutos. Aunque lógicamente iba a haber una gran ventaja competitiva. A uno le hizo una entrevista muy complicada, a otro le hizo una entrevista muy fácil y a otro casi ni lo entrevisté. Y es injusto para los candidatos. Donde tengo varios candidatos para el mismo puesto de trabajo, entrevista estructurada. ¿Ok? Las mismas preguntas para evaluar a todos por igual. La semiestructurada, que es la entrevista en la que también voy con mis preguntitas, ¿ok? Pero esta entrevista me da un poquito más de espacio, de repente para que yo pueda omitir alguna pregunta, porque ya me la respondió antes. De repente, de acuerdo a su respuesta, me puede surgir una nueva pregunta que no la tengo en mi lista. Se la puedo hacer. Me da un poquito más de libertad como que de salirme del guión, sin alejarme tanto, ¿ah? Sino que si ya veo que me alejo mucho de mi guión, tengo que regresar, ¿ok? Eso, por ejemplo, cuando se recomienda, también se puede recomendar para personas que cuando tenemos varios candidatos para el mismo puesto, sin alejarnos mucho. Y dos, también la entrevista semiestructurada se va dando mientras más experiencia vas adquiriendo aplicando entrevistas, ¿no? Y la entrevista abierta, que es cuando vas a la improvisación, cuando no preparas nada. Y esta entrevista abierta, ¿quiénes la hacen? Los expertos. Es muy difícil hacer una entrevista abierta. Muy, muy, muy difícil. ¿No? Porque si yo ahorita te pongo a alguien adelante y te digo, entrevístalo así, de la nada, te agarra de sorpresa, harías preguntas ambiguas, preguntas de repente, no, de repente dirías, ya no se me ocurre qué más preguntarle, ¿no? La entrevista abierta ya es para personas que tienen,
y es para personas que tienen ya muchísima experiencia en este campo, ¿ok? Y la entrevista abierta se recomienda cuando tienes puestos especializados. Es decir, cuando tienes de repente, cuando quieres contratar para un gerente, para un jefe, para un directivo, para puestos de alto rango. ¿Por qué? Porque con ellos tiene que primar un poco más, aparte del conocimiento, la confianza que te dan. ¿Ok? La confianza que te da esa persona. Para contratar puestos directivos ya también entra mucho este famoso sexto sentido que todos tenemos. ¿Ok? La entrevista abierta se da más para ello. Y por acá me preguntan, consulta. Depende de la empresa si aplica necesariamente el examen psicológico y solamente puede aplicar la psicometría en alguna etapa, porque he pasado entrevista donde he pasado las 3 etapas, pero psicológica no hubo. Claro, depende de la empresa. En realidad no hay ninguna ley que agarre y que me diga, tiene que sí o sí pasar esta prueba, esta prueba, esta prueba. No, a excepción de que en mi proceso de selección me pidan que pase examen médico. Examen, si hay, por ejemplo, para puestos de trabajo que son puestos de riesgo, ¿ok? O que son, claro, por ejemplo, puestos que meritan que ya sea sus funciones o el lugar de ubicación de la empresa generen riesgo para los trabajadores, ellos junto con su proceso de selección tienen que pasar un examen médico. Y este examen médico sí incluye también lo que es la prueba psicológica. ¿Ok? A excepción de estos puestos, ¿no? Pero si es que mi puesto de trabajo no requiere examen médico, yo como empresa no estoy obligado a pasar la entrevista psicológica. ¿Ok? Pero sí es necesario hacerla para que pueda ingresar el mejor trabajador. Más una obligación, por así decir, que haya, no la hay. ¿Ok? Entonces, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿no? Como mencionamos en la sesión pasada, no se preocupen porque vamos a ir así, arrastrando cada sesión varios temas, porque en nuestro último tema empatamos todo. ¿Ok? Así que lo voy a dejar con nuestra coordinadora, que tiene información importante para nosotros y conmigo va a ser hasta el día viernes, ¿ok? Para nuestra tercera sesión. Muy agradecida con todos ustedes, estimados.